Voy a contarte lo que sucedió, que el amor de Dios miró desde el cielo y me encontró a mí. Todo lo quiso compartir conmigo y me envió a Jesucristo. Me ama y es para mí. Me ama y es para mí. Capítulo 45. Visitas inesperadas. En un pueblecito llamado Nazaret vivía una muchacha casadera llamada María. Su prometido, que también vivía en Nazaret, se llamaba José y era carpintero. José hacía muebles, sillas, mesas, camas, en fin, todo lo que puedas pensar que se puede hacer con madera. Había aprendido el oficio al lado de su padre, como era costumbre para todos los jovencitos judíos de aquella época. Así que la carpintería de la familia de Jacob, el padre de José, era muy bien conocida en Nazaret. Todos sabían que José se casaría pronto con la jovencita María, la cual a su vez, junto a su madre Ana, estaba aprendiendo a cocinar, a coser, a lavar y a hacer todo lo correspondiente a una futura buena esposa y madre, ya que esa también era la costumbre para todas las jovencitas judías en aquella época. Los dos eran jóvenes normales, trabajadores como todos, ya que había que sobrevivir de algún modo en aquel país dominado por los enemigos, los romanos, que aparecían en cualquier esquina y que había que obedecerles. Y en aquel ambiente ocurrió algo maravilloso. Un buen día, estando María atendiendo sus labores diarias, de pronto sintió la presencia de un ángel junto a ella. María se asustó un montón, ya que eso no era algo muy corriente. Sí que había escuchado acerca de la existencia de los ángeles, pero vamos, que le ocurriera a ella, eso sí que no se lo esperaba. Pero el ángel, que ya suponía el susto que se iba a llevar la pobre muchachita, la saludó y le dijo: María, vengo desde el trono de Dios para decirte que Dios mismo te ha elegido, para que seas la mamá del Salvador de toda la humanidad, el Mesías, tal y como lo anunciaron los profetas. Entonces María contestó: Señor, que se haga todo como tú digas. Pero dime, por favor, ¿cómo debo hacer para que eso ocurra, ya que aún no estoy casada con mi prometido José? El ángel entonces le respondió: Tranquila, María, que va a ser Dios mismo quien se encargue de poner en ti a ese bebé maravilloso. Y no te preocupes, que desde ahora todos te tendrán por muy dichosa por esto que Dios hará contigo. Y sin más diálogos, el ángel desapareció de su vista. Y claro, el paso siguiente era ir a hablar con su prometido José. Pero, ¿piensas que José iba a creerse esa historia? Pues bien, la verdad es que José también conocía de la existencia de los ángeles, pero de ahí a que les ocurriera a ellos... Además, ¿cómo sería posible que Dios permitiera que su prometida quedara embarazada así sin más? ¿No sería eso muy, pero que muy bochornoso para José? Claro que sí. Y Dios lo sabía. Sabía toda la confusión mental que el pobre José estaba experimentando. Así que decidió enviarle un ángel para que le hablara mientras dormía en sueños. El ángel le explicó que el bebé era obra de Dios y que no dudara en ningún momento de que María le hubiera sido infiel con ningún otro joven, ya que para nada había sido así. Y José reaccionó muy, pero que muy bien, ya que una vez que entendió que el asunto era de la mano de Dios, decidió arreglar la boda lo antes posible, de manera que no surgieran comentarios desagradables entre las gentes del pueblo. Que ya sabes que eso es muy común en los pueblos pequeños, donde todo el mundo se conoce y donde el chisme corre, que no veas. Además, debes saber que en aquellos tiempos y en aquella cultura concreta, si se descubría que una muchacha prometida le había sido infiel a su futuro esposo, el castigo era la lapidación. Lo cual, como te puedes imaginar, no tenía ninguna gracia. María, por su parte, y antes de casarse con José, y mientras que éste se tomaba un tiempo para pensarse bien las cosas, había decidido que lo mejor de momento era desaparecer, haciendo un viaje a las montañas, al pueblo de su prima segunda, Elizabeth, la cual, según palabras del propio ángel, que había venido a verla, aunque era estéril y ya bastante mayor, también había quedado embarazada, estando ya en su 6º mes del embarazo. Eso, pensó María, tengo que ir a verlo. Por lo menos ella me comprenderá. Y así lo hizo.
Cuando María llegó a la puerta de la casa del sacerdote Zacarías y de su esposa Elisabet, al oír el saludo de su voz, el bebé que Elisabet llevaba en su vientre se movió un montón, como si saltara, tan solo por oír la voz de la mamá de Jesús. En aquel instante algo especial le ocurrió a la misma Elisabet. ¿Sabes lo que fue? Que la mujer sintió el mismo Espíritu Santo en su interior. Sí, así como les pasaba a los profetas o a los jueces del Antiguo Testamento, cuando el Espíritu de Dios los llenaba y venía sobre ellos. En ese momento, Elisabet exclamó: «María, bendita eres tú entre todas las mujeres, y bendito es el bebé que llevas en tu vientre. María, feliz de ti, porque has creído, y por lo tanto la palabra de Dios se cumplirá a través de ti. ¡Qué feliz eres, María!». María, por su parte, al oír aquello, exclamó: «¡Cómo me alegro en Dios, mi Salvador! Ya que se ha fijado en mí para hacerme la mamá del Salvador del mundo, a pesar de que soy tan poca cosa. El Señor siempre tiene misericordia de aquellos que le honran. Bendito sea su santo nombre». Entonces las dos se abrazaron entre lágrimas de asombro y de alegría por todo lo maravilloso y sobrenatural que Dios mismo estaba haciendo en sus cuerpos, en sus emociones, en sus mentes y en todo su ser. Y desde aquel momento, qué conexión tan especial hubo entre aquellos dos niños. Juan, que así se llamaría el hijito de Elisabet, sería el último profeta que anunciaría la llegada de Jesús, así como lo habían anunciado los profetas del Antiguo Testamento. Él también era un niño fruto de un milagro.